Amado profesor, a veces nos preguntamos, profesor, ¿por qué yo veo tantos viejos y tanta gente ya, mujeres corridas y hombres corridos que han corrido la sequía y la meta, de pronto cambiando de religión, porque en la que estaban ya es que no se iban a salvar, porque por motivo, porque no tenían buena, o que la otra no decía que sí tenía, que no eran buenas, que no eran sanas la doctrina, y que eso, profesor. Siéntese, querido estudiante, porque queremos entrar en este tema para poder así concluir un poquito sobre la famosa semántica y poder interpretar qué es realmente esto de semántica. De esta manera, cuando yo le explique qué es semántica, puedo decirle que en el año de 1955 aparecieron una cantidad de aguas termales medicinales en Usiacurí. Y venía gente de todo el mundo porque esas aguas curaban todas las enfermedades. Y se le conocieron como las características físico-químicas de las aguas medicinales, las cuales tenían una total aplicación también comercial en el momento en que los turistas venían de todas partes del mundo y se echaban esas aguas que salían de Usiacurí, de una pila, de una cuestión, y se sanaban y se iban limpios para sus casas. Pero ¿qué tiene esto que ver con la fe, profesor? Ya le dijimos que semánticamente la fe, dos letras, F y E, la F tiene un significado y la E tiene otro significado, pero nosotros lo aceptamos como una cuestión que estar convencido de algo. Sin embargo, yo quiero decirles que también acerca de esa cuestión, que Cochise, el colombiano, no fue ciclista. Entonces, ¿qué fue, profesor? Bueno, cuando usted dice Cochise, el colombiano, no fue ciclista, usted tiene que explicar por qué. Porque sí que tú dices el ciclista colombiano Cochise, ¿no? Pero tiene que dar un apellido, Rodríguez. Porque usted dice Cochise, usted puede decir, bueno, Cochise no fue, sea de donde sea, no fue ciclista, porque es que el nombre Cochise ha sido de todo. Le voy a explicar dónde viene ese nombre Cochise. Resulta que si usted compara el tiempo, usted se da cuenta que Cochise aparece ya en los años de 1980 y pico. Creo que ya es campeón contrarreloj en el 85, pero que tiene su década de varias veces campeón nacional y llega a competir en Italia y en varias partes, creo que fue. Y ese Cochise tiene 1900 y pico hacia acá. Pero si usted va a la historia, usted se encuentra que Cochise no fue un ciclista. Cochise fue nada más y nada menos que un hombre que aparece allá en los años de 1800 y pico, cuando él realmente pertenece a unas y le toca guerrear contra conquistadores, contra invasores, contra gente que llega a, en esa época, podemos decir, Norteamérica. Esa Norteamérica de la Coca-Cola, donde hay un consumo del 51.8% desde su creación allá en los años 1886, y se convirtió en una de las bebidas más famosas. Y que esta tiene un guante que hace posible la fórmula secreta de ella, como eran los edulcorantes y azúcares, elementos X, se elaboraban en plantas especiales y se distribuyeron en secreto. Pero tenía algo que hacía que tuviera burbuja, y eso fue debido al químico. Bien, que estamos hablando de las aguas medicinales y la química. El dióxido de carbono hacía que esta botara burbuja. El agua era purificada al máximo para garantizar que el sabor sea exactamente el mismo. Y esto tiene una cantidad de cosas como embotellado, llenado, las partes donde pasa. Por ejemplo, cuando hay un consumo mundial en China, en México, en Corea, en Japón, en Argentina, en Estados Unidos, allá en 1225 millones de botellas de 237 centímetros cúbicos se venden diariamente, se vendían diariamente. Y ya por eso es que millones de dólares fracturaba la compañía en 200 países. Estas son firmas
Y por eso podemos decir que hay una cosa que aparece en una parte y otra cosa que no. Por ejemplo, semánticamente tendríamos que decir, yo le puedo decir Cochise no fue un ciclista. Pero si usted dice el ciclista colombiano Cochise Rodríguez, le pone un apellido fue un ciclista porque ganó etapas nacionales, campeón nacional, y fue el primero que participó en cuestiones internacionales. Ya nos vamos situando, pero ya estamos en 1980 y pico, la década de 1980, 85. Pero si estamos y decimos que Cochise realmente aparece allá en 1812, ya se está tratando de un Cochise que no es ciclista. 1812 y muere en 1874. Este fue un jefe apache de la tribu Chiricahua, que en el suroeste de Estados Unidos contribuyó a la unificación de las distintas tribus para organizar la resistencia a la conquista de sus tierras allá en 1856. Y tras una larga y cruel contienda, aceptó negociar la paz y establecerse en una reserva. Este fue un Cochise, un indio que corría en caballo y en burro, el otro en un caballo de hierro. Por eso es que cuando nosotros estamos cerquita a la muerte, muchas personas entonces creen que ya llega el momento en que es necesario que yo entre a esto y a lo otro, porque empieza a haber una semántica disuasiva, mental, empiezan a haber unos temores y unos miedos que precisamente un simple taquicardismo hace que usted, al estar con un miedo terrible, le haga creer hasta en Caperucita Roja. Entonces, por eso es que cuando vemos los elementos semánticos en el lenguaje, tendríamos que analizar el sintáctico, el fonológico y el elemento totalmente semántico que nos va a decir qué es semántica. Y podemos decir que la semántica, según Michael Walsh, un lingüista francés, dio el nombre de semántica a la ciencia que tiene como fin investigar por qué las palabras, una vez han sido dotadas de significado, lo amplían o lo reducen, lo transfieren a otro vocablo, lo subliman o rebajan. Es decir, para este Breal, la semántica debe estudiar el significado y los cambios que éste sufre a través del tiempo, y tal concepción de la semántica reconoce la existencia de un significado relativamente específico en la palabra. Por lo tanto, nosotros somos susceptibles de cambios, y la palabra susceptible de cambio, que son motivados no solo por los sujetos hablantes, sino por la situación y por el objeto. Y al aceptar una estabilidad relativa en los significados de las palabras, se mira claramente y se acepta que las palabras tienen estabilidad relativa en los significados. Y ahí es que nace el afianzarse el carácter histórico y dinámico de la lengua respecto al tiempo y el espacio. Por lo tanto, la semántica tiene una función que es interactuar con los otros dos componentes, y no puede existir un lenguaje carente de cualquiera de ellos. O sea, de los tres que le dije, el sintáctico y el fonológico como elemento. Por eso es que nosotros tenemos que saber que hay una trilogía semántica, y por eso yo le hablé de la semántica filosófica, que es una de ellas. Por lo tanto, ya sabemos que el lenguaje estructurado es lo que determina y va diciéndonos que la semántica es una rama de la lingüística o ciencia que estudia el lenguaje articulado. Profesor, pero ¿cómo dice usted eso de lo viejo, profesor? Hombre, sencillamente que cuando la persona está totalmente en proceso de envejecimiento y ya viejo, cualquier taquicardia o dolor de barriga le hace aproximarse y casi que darle un miedo terrible que le obliga a buscar ahí a creer hasta en Caperucita Roja, porque sencillamente la vejez es la mantequilla, es la vaselina, es el aceite resbaladizo de la credulidad.
Por eso es que cuando la muerte, fíjate que vimos de las manos muertas hace poco y vivimos hace poco cuestiones acerca de la muerte, bíblicamente. Llama a la puerta de una persona, el escepticismo salta y se va. Ese hombre que era escéptico, que le llevaba la palabra, que le iba a decir que mire, que no, señor, lárguese de aquí, yo ahora mismo estoy en mi bacanería, vivir para gozarlo, y solo se vive una vez, y etcétera, pero ahora cualquier dolorcito de barriga le hace estar cerca a la muerte y tiembla y se le baja la presión, y ese hombre rápidamente crea hasta en caperucita roja y rápidamente cae buscando la sana doctrina, pero con una semántica y una morfología y una letra de una cultura que jamás van a entender. Por lo tanto, podemos decir que sí hay muchas aguas medicinales. Y por eso les hablé que en 1955 muchas ilustraciones hubieron sobre las aguas minerales o medicinales. En efecto, esta noción de agua mineral viene representada por dos elementos, uno químico que se refiere a su composición y otro fisiológico que se refiere a su acción sobre el organismo, y ambos se encuentran reunidos en esas aguas que aparecieron allá en un pueblo llamado Usiacurí. Tenía un sabor de agua mineral y temperatura extremadamente variable desde un punto cercano al de fusión del hielo hasta el de ebullición del agua. El manantial Paracelso en Suiza, por ejemplo, tiene más de 5 grados solamente, y en Argelia más de 98 grados. Lleva y tienen electricidad, radioactividad, composiciones variables, algunas alcanzan a tener hasta 25 elementos distintos. Y aquí en Usiacurí traía turistas de toda parte del mundo con toda clase de enfermedades y se iban sanos y salvos y bailando mapalé. Por lo tanto, las aguas termales y minerales pueden emplearse al interior del organismo en bebidas y al exterior en baños generales y locales. Y por eso que cuando vemos la tesis del doctor Solano Manota de 1951 y 55 se observa que los lugares donde estaban ubicados estos pozos dejaban mucho que desear. No solamente era la piscina de Saloé, y así podemos ver cómo en la antigua Barcelona se hablaban de la calle Diagonal cerca de la antigua librería de San Pere o de Son Pocio, y se hablaba de una cantidad de Avenue de la Rue en Francia, en la Diagonal, de cerca a los montes Eliseo, y así por el estilo. Aquí también nosotros podemos clasificar muchas cosas y decir que en la costa caribe muchas calles, avenidas han tenido nombre de ilustres personas. Aquí tenemos, por ejemplo, Paseo Bolívar, calle Ricaurte, la calle de las Vacas, la calle famosa del Dividivi, donde entraban todos los camiones que venían de La Guajira del Dividivi para llegar allá a la vía 40, y hoy en día se llama Murillo o la 45. Y así por el estilo, el Callejón de la Felicidad, la calle de la Aduana, la avenida Olaya, y así por el estilo, en honor a Olaya Herrera, y así por el estilo muchos hombres que manejaban taxis o carros. Tú le decías, llévame a la 38 con 42, no te entendía nada, tenía que darle la calle, la 38, la calle del Estudiante Caído, ¿ya? Y así por el estilo, ese por allá por el Club de Leones, y así por el estilo. Barranquilla se fue asemejando a aquellas antiguas calles de la antigua Barcelona, donde quedaban las viejas librerías y los viejos libreros cerca a la Diagonal de los castillos donde algún duque vivió, y así tenía el nombre de ese duque. Continuaremos en la próxima, y así queda demostrado que Cochise no fue solamente un ciclista.
y que el cochise que se está hablando era un indio guerrero que peleó. Continuaremos en la próxima.